Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las parábolas que hemos escuchado muchas veces en el Evangelio es la parábola del sembrador. El Señor cuenta cómo un agricultor sale al campo, a su campo, y va echando la semilla a voleo, por lo menos como se sembraba antiguamente, ¿no? Lanzando el grano, la semilla, para esparcirlo por el campo, siguiendo unas franjas, con la idea, con la esperanza, ¿verdad?, de que al cabo del tiempo, con la ayuda del sol, de los nutrientes que tiene la tierra, pues aquella semilla se transforme en un fruto abundante de trigo o de lo que se hubiera sembrado. Y es una parábola muy interesante que nos viene bien para empezar el retiro de este mes, porque va tratando de la palabra de Dios, del fruto que deja escuchar y meditar en nuestro corazón la palabra de Dios, que viene a ser como esa semilla, que en este caso Dios nuestro Señor es el sembrador y la lanza a voleo. De diversos modos nos llega la palabra de Dios. Pues luego en la Santa Misa la escucharemos, incluso pues si además hay una homilía, pues el sacerdote comenta, predica, abunda sobre esa palabra de Dios que se ha leído, que se ha escuchado. Si alguna tiene también la costumbre de leer unos minutos al día el Evangelio o el Nuevo Testamento, pues de nuevo está escuchando, leyendo la palabra de Dios. Y, es decir, el Señor está sembrando a manos llenas esa palabra suya escrita por evangelistas, pero en realidad el autor es el Espíritu Santo, que ha movido la mente, la mano, la pluma de esos autores sagrados. Por tanto, la palabra de Dios está a nuestro alcance. A través de las páginas del Evangelio podemos sacarle mucho fruto. Las que tengáis más costumbre de meditar los pasajes del Evangelio, pues estaréis de acuerdo en que nos ayuda a encontrar un sentido profundo a las cosas que hacemos, a las circunstancias que nos pasan. Mientras que si lo escuchamos o lo leemos como un libro más de los que hay por la casa, pues bueno, probablemente nos suena conocido y cuando algo es conocido, pues uno va pasando más rápido. La palabra de Dios es distinta. Es un libro, pero no es un libro más.
La palabra de Dios es viva. San Pablo dice que es como una espada de doble filo, o sea, que penetra con mucha fuerza hasta lo más profundo del alma. Por eso hemos de saber acoger ese don de Dios que se nos regala de modo así tan fácil, tan abundante. Digo tan fácil porque es un lujo que Dios nos hable según nosotros lo necesitemos, cuando nos viene en gana, en un momento del día o de la semana en que uno dice, pues voy a leer un poco del Evangelio, o voy a buscar el Evangelio que se leyó hoy en la misa, porque no lo entendí bien. Y vuelve a hablarnos el Señor en ese momento. Por eso hemos de llenarnos de fe, de amor, cada vez que leemos el Evangelio. A través de las páginas del Evangelio podemos hacer crecer, fructificar nuestra fe, nuestro amor a Dios, porque descubrimos un Dios que nos ama infinitamente. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Claro, en el Evangelio vemos pues una de las más importantes, si no la más importante que ha hecho por nosotros, que es hacerse hombre. Todo un Dios, una naturaleza divina que adquiere la naturaleza humana, que se une a la naturaleza humana y por tanto Dios se hace también uno de nosotros. Claro, descubrir eso, que no es un cuento, no es una invención de alguien, de un autor famoso o un libro de ciencia ficción, sino que es un relato histórico, porque es histórico que Dios se hizo hombre en un momento concreto de la historia, hace 2000 años. El Evangelio, además, bueno, cuando digo el Evangelio, entender siempre la palabra de Dios, porque no me refiero solo a los 4 Evangelios, también habría que contar las cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, etc. Y lo mismo ocurre con el Antiguo Testamento. Pero el Evangelio, lo que iba a decir es que nos habla siempre en presente. No leemos una cosa que, es verdad que gramaticalmente hay que utilizar los tiempos correspondientes del verbo. Y dijo Jesús a sus discípulos, lo dijo en pasado. Pero cuando nosotros lo leemos, el Señor nos lo está volviendo a decir en el presente. Ahora mismo, cuando yo leo esto, el Señor me lo vuelve a decir a mí. Como si escuchásemos al Señor pronunciar esas mismas palabras en este momento. ¿Por qué ocurre esto? Porque la palabra de Dios no es solo lo que pronuncia Jesús, es la palabra de Dios. Y Dios es eterno, por tanto la palabra de Dios es eterna, siempre se está pronunciando, siempre está manifestando Dios eso. Nosotros lo escuchamos en nuestro presente porque no somos eternos. Por muy mayor que sea alguna de las aquí presentes, es del tiempo presente. Como mucho habrá nacido, como algunos hemos nacido el siglo pasado, pero no creo que haya aquí nadie del siglo XIX o menos, o quiero decir, más para atrás, ¿no? Y sin embargo, Dios, que es eterno, habló en el siglo XIX, en el XX, y nos está hablando ahora en el XXI, y seguirá hablando. Es la asombrosa actualidad que tienen las páginas del Evangelio. Por eso hemos de procurar leer siempre con fe. No es solo la curiosidad a ver qué dice,
quizá la primera vez que uno lo lee, pues tiene la curiosidad de saber qué ocurre con este ciego, qué ocurrió en esa parábola, pero cuando sea la enésima vez que lo estás leyendo, eso ya no es el motivo por el que lo leemos. Lo leemos con fe, porque queremos como escuchar algo que el Señor me está diciendo. Y por eso abrimos el Evangelio. Normalmente vamos siguiendo un orden, ¿verdad? Para no leer cada día cualquier cosa, sino a lo mejor vamos marcando el capítulo, el versículo en donde nos quedamos. No, vamos, ya esto quizás es un consejo personal, pero es opinable, cada uno que haga lo que quiera, pero mi consejo es no leer mucho, sino leer un poquito, porque es como las cosas, los alimentos que son muy nutritivos, que contienen muchas calorías, pues uno toma un poquito, porque si te bebes la botella entera o te bebes la fuente entera, pues aquello, en lugar de hacerte un beneficio, te puede hacer daño incluso, ¿no? No es que el Evangelio haga daño, sino que es tanta la sabiduría, el amor que Dios pone en cada palabra, que el único modo de que no se nos escape, de que nos resbale, como si uno se mete debajo de una cascada, pues se desaprovecha mucha agua. No toda te está bañando, mucha se marcha. Sería una pena, ¿verdad?, que desaprovecháramos gran parte de lo que dice el Evangelio por querer leer muchas cosas. A veces unos pocos versículos o una idea o un párrafo es suficiente. A veces te ocurrirá que tendrás ganas de quedarte en ese momento o en otro momento del día cuando hagas oración, a meditar, a saborear ese parrafito que has leído por la mañana, a lo mejor, en el Evangelio. La asombrosa actualidad, decía, de que Cristo nos esté hablando cada día. Y por tanto las circunstancias del presente, que a veces pues son muy distintas de ayer o del año pasado, o a veces es un tópico, ¿verdad?, decir, oye, ¿cómo han cambiado las cosas, ¿no? Cuando yo era pequeña, pues obedecíamos a los papás o a los maestros. Bueno, pues eso quiere decir que no somos eternos, que las cosas van cambiando de un día para otro. Y sin embargo, Dios, que si es eterno, nos habla para este presente, para estas circunstancias en las que cada uno, cada una se encuentra ahora mismo. A lo mejor hace unos años pues estabas soltera, ahora estás casada, antes quizá trabajabas en una cosa, ahora trabajas en otra, antes trabajabas más horas, menos horas, antes no tenías una enfermedad que tienes ahora. No sé, todo va cambiando, más que cambiando, va caminando hacia el cielo. Y eso es en ese momento de cada día, en ese presente, es en el que Dios se comunica con nosotros. Y hemos de aprender a oír a Cristo en las páginas del Evangelio, pero si las meditamos bien, sino una expresión que usaba San José María Escribá es hacerse un personaje más del Evangelio. Y puede ayudar, pues identificarse, bueno, pues voy a leer este pasaje pues identificándome con María Magdalena, que fue ayer su fiesta, o con este apóstol, y así pues quizá escuchar más de cerca las cosas que habla el Señor, aprender a oír a Cristo. Y luego Cristo notaremos o nos daremos cuenta que nos habla
pues también con los sucesos del día, no solo cuando leemos el Evangelio, sino que cuando se produce un hecho que quizá pues nos alegra mucho y le damos gracias a Dios, Señor, pues qué bueno eres, te había pedido esto y me da tanta alegría que me lo estés concediendo con esta rapidez. Otras veces es al revés. Señor, que te estás haciendo esperar mucho, que necesito que esto se arregle cuanto antes, que esto cambie. Y el Señor no es que se haga esperar, simplemente que esa circunstancia que nos parece molesta, no es molesta, es una circunstancia que Él permite para purificarnos o para que mejoremos en otra cosa. Y por lo tanto es como cuando el médico nos receta un medicamento que sabe fatal o que hay que inyectarlo y a lo mejor pues se hace difícil o costoso ponerse esa inyección todos los días. Bueno, pues uno tendría ganas de ir al médico y decir, oye, por favor, ya dejemos este medicamento, ¿no? Y a lo mejor el médico nos dice, no, vamos a estar un mes más o una semana más. A uno no se le ocurre pensar, caramba, cómo le gusta fastidiar a este médico, ¿no? Pues no, pues realmente lo que él va ajustando es que la medicina vaya haciendo el efecto. Pues el Señor muchas veces no cambia el escenario, pues porque eso es lo que nos está realmente ayudando. Por eso decía que el Señor nos habla también en los acontecimientos, los sucesos que ocurren cada día de diversas formas, de diversas circunstancias. Lo que hemos de aprender es hablar con el Señor, igual que Él nos habla, hablar nosotros con Él. Esto es lo que termina siendo la vida contemplativa, pero de personas que vivimos en medio del mundo. No es la contemplación de una religiosa que está en su convento y lo único que tiene que hacer es rezar, rezar, rezar con un libro, rezar mirando al jardín o por la ventana. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a otras personas, tenemos cosas que hacer. Y en medio de esa laboriosidad hemos de ser contemplativos, que consiste en ver a Dios a lo largo del día, que nos acompaña al trabajo, en la compra, que va en el carro, que se sienta en el sofá de la sala donde estamos a lo mejor viendo la televisión. Somos contemplativos, no estamos solos. Y eso mismo nos ayuda pues a ser quizá ejemplares o decir, mira, yo ahora pues como que vemos al Señor que me está diciendo, oye, pero tienes que trabajar también, ¿no? Apaga ya la televisión o deja ese capítulo para mañana. Y uno se resiste, ¿verdad? Pero si somos contemplativos o aparece algo inconveniente en la televisión y bueno, si somos conscientes de que el Señor está allí a nuestro lado, pues rápidamente pues cambiamos de canal, o como haríamos con una visita que tuviéramos en la casa o un pariente que ha venido a vernos, pues no nos quedamos tan frescos allí viendo cualquier cosa, sino que uno dice, oye, pues, vamos a quitar esto, ¿no? O vamos a apagarlo, vamos a hablar, vamos a recordar cosas, a contarnos qué es de nuestra vida. Esto mismo hemos de ir logrando hacerlo con Jesús. Es siempre el Maestro, así le llaman muchas veces los discípulos, incluso los fariseos cuando se acercan a Él para preguntarle o a veces para ponerle una trampa o Maestro. Pues Jesús es también nuestro Maestro, lo era ayer, lo es hoy y lo será siempre. Un Maestro
mucho más que un maestro, claro, es Dios nuestro Señor, ¿verdad? Que no nos niega su gracia, su ayuda, que conoce perfectamente nuestras necesidades, pero al mismo tiempo que las conoce perfectamente, también reconoce nuestra libertad. La respeta, porque Él nos ha querido así, nos ha creado personas libres. Y por eso, si no se lo pedimos, si no le decimos, Señor, dame esto, ayúdame a cambiar en esto, pues Él sabe que tenemos que cambiar, pero está esperando. Pero no se le ha acabado sus ganas de ayudarnos. Por eso debemos pedir con un corazón grande, con un corazón capaz de no solo de contar lo que necesitamos, sino también de escuchar lo que el Señor tenga que decirnos. Esas mociones que atribuimos muchas veces al Espíritu Santo, porque es como la persona divina, no, son inseparables las tres personas divinas, pero normalmente hablamos de la inhabitación en el alma del Espíritu Santo, como si los otros dos estuvieran por ahí trabajando, pero el Espíritu Santo se queda dentro de nosotros. Bueno, es un modo de hablar, no es que sea exactamente así, pero el Espíritu Santo desde dentro, que va moldeando nuestra alma, la va santificando, pues muchas veces como respuesta a nuestra oración, a nuestras peticiones, pues va poniendo esas mociones, esas como haciéndonos ver qué es lo que quiero de ti, qué es lo que el Señor está esperando de ti, esto. Que no te conformes, que seas más penitente, que sonrías más, que tengas más delicadeza con algunas personas, lo que sea. Y esa respuesta divina es muchas veces el lenguaje de Dios. Evidentemente no estamos esperando ni debemos esperar que el Señor nos hable por medio de una aparición o una cosa extraordinaria, porque no tenemos por qué pedir eso. De modo ordinario, el Señor habla con nosotros y nosotros con Él, de modo ordinario. Quizá alguna vez, y algunas personas, las ha habido y las seguirá viendo, el Señor quiera manifestar de modo extraordinario alguna cosa. O sea, no es que eso no pueda ocurrir, pero no necesitamos que nos hable de esa manera para entonces reaccionar. Señor, que sepamos escucharte y hacerte caso enseguida. Y por eso quizá el propósito de esta primera meditación del retiro podría ser leer el Evangelio todos los días un poquito, conocer bien lo que dice el Evangelio, porque eso ayuda a conocer mejor a Jesús, a aprender de Él, a poder imitarle, a compararnos, más que compararnos, a confrontarnos con Jesús. Y así nos daremos cuenta, Señor, mi vida es muy mejorable todavía. A veces uno se confronta, pero con la vecina o con otras amigas o con otros parientes, y uno dice, caramba, yo por lo menos pues voy a misa habitualmente, o yo rezo esto, o yo hago lo otro, yo tengo en el carro, tengo estas grabaciones y me ayudan a rezar, y uno se siente prácticamente ya como lista para un proceso de canonización. Pero bueno, no, con quien hay que confrontarse es con Dios nuestro Señor, y nos veremos siempre en deuda. Decir, ay Señor, todavía no he hecho esto, ese propósito que hice en el último retiro, pues ya me había olvidado. Y uno está más bien pidiendo, dame una prórroga, dame más ayuda,
porque necesito... Pero todo eso sale o puede salir de las páginas del Evangelio, ¿no? Aprendiendo a leer y aprendiendo a escuchar. Vamos a terminar esta primera meditación pidiéndole a nuestra Madre, la Santísima Virgen, un oído atento, saber escuchar, saber, cuando uno tiene curiosidad por algo, casi sin querer, oye, no sé, en una sala de espera del médico o en el avión, oye un poquito de conversación de los que van en el asiento de atrás o de adelante, y si el tema te interesa, si tienes curiosidad, hay una especie de radar especial como para... No es que sea muy educado, y mucho menos meter la cuchara en la conversación, ¿no? Pero yo te diría, oído atento, que sientas curiosidad por las cosas que Dios nos dice cuando leemos el Evangelio. Se lo vamos a pedir a la Santísima Virgen, esa atención a la voz de Dios. Ella estaba acostumbrada a estar atenta. Por eso cuando el Señor, por medio del arcángel San Gabriel, le dice que va a contar con ella para ser la madre de Dios, pues no pone en duda que es el Señor el que se lo está pidiendo. Lo que no sabe es cómo se puede ser virgen y madre a la vez, y entonces, porque claro, es un contrasentido. Pero el Señor se lo explica muy fácilmente, pero a lo que voy es que esa capacidad de nuestra Madre de estar atenta a la voz de Dios. Madre nuestra, danos esa atención, que sepamos distinguir a lo largo de nuestra jornada todo lo que Dios nos pide para hacerle caso inmediatamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.